el torque es R por alfa, ¿no? Falta una ecuación que me dice que el torque es R por... el torque es R por la tensión, porque el torque que se aplica sobre este objeto es la tensión por la distancia al eje de rotación. Entonces, acá hay algún error. Bueno, después ahora en la pausa lo reviso, porque esto es lo que yo les digo siempre. Cuando ustedes tienen un resultado, ¿ok? Y miran el resultado, ya saben que está mal, porque la aceleración, acá aparece G, que tiene unidades de aceleración, y acá me aparece un objeto que tiene, no tiene unidades de, longitud. Así que esto no puede ser nunca la aceleración. Probablemente esto sea ups, perdón, esto sea alfa y no A, pero bueno. Ahora en el recreo lo controlo. Pero esta expresión, a ver, alfa es A sobre R, esto puede ser que sea alfa. Espera que se colgó un poco. Esto puede ser que sea alfa. Entonces alfa sí, alfa tiene unidades de A sobre R, sí, esto es alfa. ¿Okay? Después igual lo controlo. Este sería la aceleración angular, y si yo multiplico por R, obtendría la aceleración. Si multiplico por R, obtendría la aceleración. Y esto tendría que ver... sí, ahora en el recreo reviso esta fórmula para estar seguro. Bueno, después vimos el concepto de trabajo en una rotación. Ahí vimos un objeto que está fijo en un eje y le aplicamos una fuerza que en alguna dirección, que no necesariamente coincide ni con la dirección del eje ni con la dirección perpendicular del eje. Y vimos entonces que el trabajo, este es el trabajo realizado por el torque, en un desplazamiento desde un ángulo inicial a un ángulo final, no es otra cosa que la variación de energía cinética. Este es el resultado análogo a lo que habíamos visto anteriormente, que el trabajo en la fuerza es igual a la variación de energía cinética. Acá vemos que el trabajo del torque no es otra cosa que la variación de energía cinética de rotación del sólido. Acá hay un montón de fórmulas que sirven. Esto sirve para comparar el movimiento de un sólido con el movimiento de una partícula. Ven que en muchos casos el movimiento de un sólido es similar al movimiento de una partícula, siempre y cuando me acuerde de usar en forma correcta el concepto de momento de inercia. Así que, bueno, esto. Y después habíamos hablado del momento, otro tipo de movimiento del sólido. Hasta ahora habíamos hablado de un ejemplo sencillo, que es rotación en un plano respecto a un eje que es perpendicular al plano.
acá vamos a hablar de otro ejemplo que es sencillo, pero que es muy útil, que es el cuerpo rígido que se desliza sobre una superficie plana sin deslizarse, es decir, sin patinar o sin frenar. Es un caso interesante, porque es común. Esto sería la idealización del movimiento, por ejemplo, de un auto o de una bicicleta o de cualquier móvil que tenga ruedas, esencialmente, en una situación ideal en que la rueda no patina ni frena, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos el punto de apoyo entre la rueda y la superficie. La rueda va girando, entonces la rueda gira en este sentido y el móvil avanza hacia allá. Y es más o menos obvio de mirar esta relación que hay una relación entre el ángulo de giro y la cantidad de espacio que avanza la rueda. Si yo miro el centro de la rueda, si gira un ángulo θ, quiere decir que este punto que estaba acá, en algún momento va a estar acá. Y entonces lo que avanza la rueda es el radio de la rueda por el ángulo. Si acá ponemos θ igual a 2pi, me da que en una revolución la rueda avanza r por 2pi. Cuanto mayor sea lo que nosotros llamamos el rodado de la rueda, que es el diámetro o el radio de la rueda, más rápido, o sea, mayor es el desplazamiento en cada revolución de la rueda. Esto estamos suponiendo que no hay deslizamiento. Deslizamiento sería que patine, o sea, que esto se moviera sin rotar. Entonces es fácil también ver que en este caso la velocidad del centro de masas, o sea, la velocidad con que avanza la rueda, está directamente relacionada con la velocidad con la que rota la rueda. La velocidad de avance de la rueda es el radio por la velocidad angular. Entonces ahí vemos cuál es la relación entre la velocidad de la rueda con la cantidad de vueltas que la rueda da por unidad de tiempo. Y la aceleración también. La aceleración es el radio de la rueda por la aceleración angular de la rueda. ¿Ok? Entonces, acá vimos una consideración de momento angular, perdón, de energía también, y vimos tres casos. Un caso sería la rotación pura, que el eje está fijo, que era más parecido a los casos que veníamos estudiando hasta hoy. Tenemos un caso, un eje fijo y la rueda rota alrededor de ese eje. Acá tenemos que la velocidad tangencial acá es r por omega y acá es menos r por omega, y la velocidad del centro de masa es nula. Tendríamos acá un movimiento de traslación pura, que esto sería arrastrar la rueda, o sea, todos los puntos, fíjense que una traslación pura, todos los puntos tienen la misma velocidad, eso es lo que define una traslación pura, todos los puntos tienen la misma velocidad, y este sería la combinación de traslación y rotación pura, en el sentido que no hay deslizamiento. Entonces, este objeto se mueve a una velocidad que es el doble que la velocidad del centro de masas, y este sería el eje de rotación. O sea, la rueda está rotando respecto a este eje que está acá. Bueno, la energía cinética siempre se puede escribir como un medio del momento angular por la velocidad angular, y el momento de inercia tiene que estar calculado respecto al eje de rotación. Bueno, acá vimos
el caso del patinaje. El caso del patinaje obviamente no es un cuerpo rígido, ¿no? Porque la patinadora no es un cuerpo rígido porque puede mover sus partes, entonces el momento de inercia ahí está cambiando con el tiempo y vimos cómo uno puede jugar con la conservación del momento angular para variar la velocidad angular. Y después estudiamos lo que se llama el equilibrio estático. Esto es una parte de la mecánica que se llama estática, precisamente, que es de fundamental importancia para cualquier ingeniero o arquitecto, que es, dado un cuerpo sólido, estudiar el equilibrio, es decir, se tienen que cumplir estas condiciones para que el objeto no se mueva. Habíamos dicho que para la mayoría de los problemas de cuerpo sólido, como siempre vamos a tener que considerar el peso, el efecto del peso es equivalente a una fuerza que actúa en el centro de masas. El peso siempre se puede reemplazar por una fuerza que es el peso total que actúa en el centro de masas. Y acá hicimos un ejemplito que está en el Serway, de un señor que está parado en una viga. Planteamos las condiciones de equilibrio, que son, en este caso son tres ecuaciones, o sea, la sumatoria de fuerzas en el eje X, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, y este sería la sumatoria de torques. Acá, como estamos en equilibrio, todo esto siempre... Acá me faltaría igual a 0, porque este es el equilibrio. O sea, estamos suponiendo que nada se mueve, entonces tengo en este caso 3 ecuaciones y tengo 3 incógnitas. Las incógnitas son la fuerza esta R, que es la que ejerce este tornillo acá, la tensión y el ángulo, este ángulo. Este me lo daban como dato, me daban como dato la fuerza del señor y la fuerza de la barra, y por ejemplo acá estoy calculando la tensión, ¿ok? Esto me puede llegar a interesar porque yo, por ejemplo, si estoy haciendo una estructura y el cable que tengo, el vendedor me dice, mira, este cable aguanta, no sé, ponele, 1000 newton máximo de tensión, y después se rompe, entonces yo me tengo que asegurar que esta cantidad nunca sea, en el caso más grande, que va a ser cuando el señor se pone en el borde, que esta cantidad no supere, por ejemplo, no sé, los 1000 newtons. O si el señor, acá no lo calculamos a R, pero podrían ustedes calcular R, si el señor me dice, mira, este tornillo que mantiene la barra se banca una fuerza de, no sé, 500 newtons, me tengo que asegurar que esta fuerza nunca supere los 500 newtons, porque si no se me rompe el tornillo y se me va la estructura a la mierda. Entonces, esta es obviamente, imagínense que es un problema hiper trivial. Imagínense que si ustedes están haciendo una estructura de un edificio, tienen que poder calcular las tensiones en cada parte de la estructura. O sea, un problema típico de estática es un problema en el que ustedes en cada parte de una estructura tienen que calcular las tensiones en función de los pesos de la misma estructura, que en este caso sería la barra, y en función de las cargas que esa estructura va a soportar, que tiene que ver con, qué sé yo, no sé, si esto fue un edificio, los muebles que van a poner, las personas que van a estar acá, entonces tienen que calcular todo, de manera que las tensiones sobre las partes que hacen la estructura no sean mayores que las tensiones de ruptura, ¿no? En que se rompe todo. Es obvio, por ejemplo, que si ustedes acá pusieran otra cuerda acá para reforzar la estructura,
la tensión entonces estaría distribuida entre estas dos cuerdas, entonces la tensión sería menor y podría soportar más peso. O si ustedes a esta estructura le pusieran otra barra así que la sostenga, entonces la tensión sobre esta cuerda sería menor y también soportaría más peso. Bueno, esos son los típicos problemas de diseñar una estructura, que como ven, no hace otra cosa que aplicar las leyes de la estática, que son estas, que la sumatoria de fuerzas sobre cada punto de la estructura es 0 y la sumatoria de torque sobre cada punto de la estructura es 0. Así que de eso se trata, resolver una estructura. Acá hicimos un ejemplo más de dinámica, hasta ahora eso era estática, porque precisamente cuando uno hace una estructura lo que uno quiere es que nada se mueva. Esto sería un ejemplo distinto, dinámica, estamos viendo cómo oscila un objeto que yo cuelgo de un punto. Imagínense, clavan unos objetos en la pared. Este sería el punto, entonces donde clavan es el punto de rotación, lo sacan, obviamente, si el centro de masas del objeto coincide con en la vertical, con el punto donde está sujeto, está en equilibrio. Si ustedes apartan el centro de masas de equilibrio, el objeto va a rotar, suponiendo, o sea, que no haya rozamiento con la pared, ¿no? O sea, este objeto va a rotar y eso no es otra cosa que un ejemplo de péndulo físico. La ecuación es muy sencilla de plantear. Plantean que el torque es igual a I por la aceleración angular. La aceleración angular no es otra cosa que la derivada según el ángulo respecto al tiempo 2 veces. El torque es esto que está acá, tiene que ver con la fuerza del peso y el ángulo, porque en el torque aparece la posición, el producto vectorial de la posición con la fuerza, entonces me va a aparecer el ángulo. Planteo eso y me queda la misma ecuación del que me había quedado el péndulo, nada más que la frecuencia ahora tiene que ver con la masa, la gravedad, la distancia del punto de apoyo con el centro de masas y el momento de inercia. Acuérdense que antes, en el péndulo ideal, la frecuencia solamente dependía de la longitud del péndulo y de la constante de gravitación. Acá es un poquito más complicado, depende de la masa, depende del momento de inercia. Fíjense que las unidades están bien, porque acá me aparece una masa, pero en el momento de inercia también me aparecen las masas, así que las unidades de masa acá se me van. Y acá me aparece una distancia, pero en el momento de inercia me aparece una distancia al cuadrado, así que me queda, en realidad, esto me queda que tiene unidades de g sobre distancia, lo mismo que para el péndulo, pero en el caso del péndulo físico, la frecuencia es menos universal, en el sentido que depende de detalles del cuerpo, porque depende del momento de inercia, que es o sea, no solamente depende de la masa, sino también depende del momento de inercia, y el momento de inercia depende de la forma del objeto. Bueno, y acá, bueno, acá esto sería la energía cinética. Acá esto estaría más relacionado con el problema de este que está acá, de la rototraslación. El momento de inercia respecto al punto de rotación es el momento de inercia respecto al centro de masas más m por r cuadrado. Entonces, la energía cinética en el momento en el caso de la traslación, es igual a esta cantidad. Reemplazo IP por lo que es, y me queda que es un medio del momento de inercia respecto al centro de masa por la velocidad angular al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad del centro de masas al cuadrado. Esta es la energía del centro de masas, y esta sería la energía respecto al centro de masas.
Hasta acá, bueno, en realidad hasta acá habíamos llegado ayer, no sé si, no sé si tienen más dudas de lo que vimos ayer. Antes de seguir, ¿tienen alguna duda? No, no, profe. Una pregunta. Sí, Cuando habla acerca del movimiento rototraslacional, que sí, el eje está en un punto en la parte inferior del círculo, eso sí. es porque si se levantara y se fijara el eje ahí, todo el círculo rotaría alrededor de ese punto, ¿no? No, no rotaría, como que daría vueltas alrededor de ese punto. A ver si te entiendo la pregunta. Eh, Ahí, en este caso, ajá, sí. Acá estamos estudiando un caso particular, que es la rototraslación de, de un objeto circular, una rueda o cilíndrico, podría ser, esto podría ser también un cilindro, ¿no? Un tubo largo, que sí, está rotando en la superficie plana. ¿Ok? Entonces está apoyado siempre sobre esa superficie. ¿Eh? sí, Eh, es un caso particular. Esto eh, es particular, pero es útil porque representa el movimiento, por ejemplo, de un auto. Las ruedas de un auto hacen eso, están rotando sobre una superficie plana. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos un plano inclinado. sí, Eh, no cambia mucho. Eh, lo importante es que en estos casos el centro de masa está haciendo una trayectoria recta. Acá es recta y horizontal. En el caso que vamos a ver ahora puede ser un plano inclinado, pero es sencillo el movimiento este por eso. Ahora, es un caso particular, ¿no? O sea, claro, esto podría estar saltando en el aire y rotando al mismo tiempo. En ese caso es mucho más difícil de describir, ¿ok? No sé si estoy respondiendo a lo que... no, 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 sí, ¿Sí? gracias. Son casos particulares porque son los únicos que más o menos podemos estudiar de una manera más sencilla. ¿Eh? Eh, por eso estamos estudiando esos temas. ¿Eh? Eh, bueno, ahora vamos a estudiar uno un poquito más, un ejemplo similar, que es el caso, por ejemplo, del rodamiento. Ahora tenemos un cilindro que rueda en el plano inclinado. Ustedes, este problema, si esto fue una pelotita sin puntual, ya lo hicieron. O sea, saben exactamente cómo una pelotita cae en un plano inclinado. Pero ahora vamos a tener en cuenta que no es una pelotita puntual, sino que es un cuerpo rígido. ¿Ok? Entonces, lo hacemos con energía. Entonces, acá también, si no hay fuerzas de rozamiento, eh, 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 si no hay fuerza, y ahora voy a hacer una aclaración, la energía cinética se conserva, perdón, la energía mecánica se conserva, entonces la energía inicial va a ser igual a la energía final. La energía inicial es solamente eh, potencial, o sea, tengo mg por la altura del plano inclinado, y la energía cinética final va a ser, por esto que dijimos recién, va a ser la energía cinética respecto al centro de masas más la energía cinética del centro de masas. ¿Okay? Entonces voy a tener un medio del I respecto al centro de masas por omega al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad del centro de masas al cuadrado. Y acá está la relación mágica que me relaciona las velocidades de
lineales con las velocidades angulares. La velocidad del centro de masa es R por omega. Entonces, en esta ecuación planteo esto que está acá, y me queda que la velocidad final del centro de masas es, al cuadrado, es 2G por H dividido 1 más el I del centro de masas dividido R cuadrado. Ahí acá, a ver, déjenme ver una cosita. Falta, perdón, ¿no? Acá, acá voy a ver el 2, pasa multiplicando. Entonces, me queda 2 MGH se me va. Acá me queda 2. Acá me queda M. Esto sería, acá me estoy confundiendo porque en realidad M es siempre la masa grande. Ahí está. Ahora igual lo chequeo, pero me había olvidado. El 2 pasa para acá. La masa simplifica, pero me tiene que quedar dividiendo acá. Y el 2 me queda arriba, sí. Esa estaba. Este sería el resultado. Fíjense que las unidades están bien, porque esto tiene unidades de masa sobre radio cuadrado. Acá me parece masa por radio cuadrado. Ustedes, si esto hubiera sido una pelotita puntual, hubieran obtenido el resultado sin este término acá. Acuérdense que en el caso de una pelotita puntual, el resultado es 2G por H. Acá el resultado se ve disminuido, la velocidad va a ser disminuida, porque va a aparecer este término acá, este término es mayor que 1, así que la velocidad final va a ser menor que en el caso de una pelotita ideal. ¿Y eso por qué es? Porque resulta intuitivo que tiene que ser así. ¿Les resulta claro o no? ¿Están o no están? Sí, sí, estamos. ¿Por qué va a ser menor la velocidad con la que terminó al fondo del plano inclinado cuando considero que no es una partícula puntual, sino que es una pelota de un radio R o un cilindro? ¿Qué pasa con la energía? ¿Eh? Tiene que tener en cuenta que antes toda la energía potencial se convirtió en energía cinética de traslación.
pero ahora toda la energía potencial, parte se transforma en energía cinética de traslación, que tiene que ver con la velocidad del centro de masas, pero otra parte de la energía se transforma en energía cinética de rotación respecto al centro de masas. ¿Okay? Entonces el centro de masas se va a mover con menor velocidad porque parte de la energía potencial se transformó en energía de rotación del objeto respecto al centro de masas. ¿Ok? Entonces por eso la velocidad del centro de masas va a ser menor. ¿Ok? Así que el resultado es al menos coherente con la conservación de la conservación de la energía. Una pregunta. Sí, dime. Si el radio es muy grande, se va a perder Sí. todavía más energía para rotar, ¿no? Bueno, ten en cuenta, porque mirá que el radio también aparece en este I. Ok, Entonces hay que tener cuidado, porque no es tan fácil. Depende un poco del, del, del objeto que sea este. Pues, si es un cilindro o si no es un cilindro, si es una esfera. Acá va a depender un poco de eso. Porque aparece también el radio en el momento de inercia. ¿Ok? ok. Entonces, fíjate qué pasa si esto es un cilindro, o si es o si es una esfera. Son dos ejemplos que podés hacer tranquilamente. Y te va a dar la velocidad final. Pero no es tan, no es tan sencillo, porque en el numerador y en el denominador, en ambos casos aparece la masa. La masa y el radio. Bueno, acá estas son un resumen sacado, no sé, de alguno de los libros que estamos usando, para que lo tengan, esto como si fuera un machete para un parcial, o un resumen para que, si ustedes leen este resumen y hay algo del resumen que no entienden, están en problemas. ¿Ok? Estas son las cosas mínimas que les tienen que haber quedado de este tema. Yo voy a dejar un temita de sólidos para más adelante, porque prefiero que hagan la práctica y se familiaricen con todas estas definiciones que estuvimos viendo, para estudiar el otro caso que es un poco más complicado, que es el movimiento lo que se llama el movimiento del giróscopo. Que es interesante por sí, pero preferiría, lo voy a dejar para la semana que viene, cuando ustedes ya hayan empezado a hacer la práctica del cuerpo rígido y estén más familiarizados con estas ideas que estuvimos discutiendo entre ayer y hoy. ¿Ok? Así que voy a dejar eso para la semana que viene. A ustedes de todo esto que estamos diciendo, ¿qué es lo que les puede servir a ustedes como químicos? Porque el estudio de cuerpo sólido tiene infinidad de aplicaciones, desde ingeniería, ¿sí? Hasta cosas que tienen que ver con cosas más microscópicas. De lo que les puede servir a ustedes, tiene que ver, por ejemplo, cuando ustedes estudien cuando ustedes estudien
en física 2 o no sé, en orgánica 1, gases, y los gases están compuestas de moléculas monoatómicas, biatómicas o triatómicas, van a ver que la energía de un gas tiene que ver con la energía cinética de las componentes, de las moléculas que la componen. Y, por ejemplo, la energía cinética, si ustedes tienen un gas monoatómico, o sea, formado esencialmente por un solo átomo, por moléculas que están formadas por un solo átomo, la energía, y si el gas es ideal, es decir, si las moléculas no interactúan entre sí, la única energía que pueden tener es energía cinética de traslación. O sea, los átomos están moviendo haciendo una traslación. O sea, la energía va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En cambio, si la molécula es biatómica, entonces esa molécula puede estar haciendo un movimiento de traslación. O sea, imagínense que supongamos que esto está fijo, la distancia, que esto fuera una barrita fija, entonces esta molécula se podría estar moviendo como un todo, o sea, se estaría trasladando para acá, para allá, para arriba, para abajo, para el costado, pero a su vez podría estar rotando. ¿Sí? Entonces ahí la energía cinética va a ser una energía cinética de traslación y de rotación. La energía cinética de rotación va a tener que ver con su momento de inercia. Entonces, ahí ustedes, bueno, después van a ver que en el equilibrio termodinámico no depende de los detalles de cuál es el momento de inercia o no, pero en principio esto podría tener energía de rotación. Lo mismo si fuera triatómica. Además, después van a ver que además este bicho podría estar oscilando, o sea, podría estar trasladándose, rotando y a su vez oscilando. O sea, esta distancia podría no estar rígida, podría estar oscilando, entonces tendría energía de vibración. Y eso esencialmente se va a traducir en el calor específico del gas. ¿Okay? Va a tener un correlato inmediato en eso. Después, lo que vimos del sistema de partículas, a nivel atómico, obviamente no valen las leyes de la mecánica clásica, pero sí vale la conservación del momento angular, L. Entonces, un átomo obviamente no es un cuerpo rígido, pero van a hablar del momento angular total, y van a ver que el movimiento de los electrones puede estar caracterizado por el momento angular total, L, y va a haber, la cuántica les va a decir, bueno, que L no puede tomar cualquier valor, va a tomar ciertos valores, y ese es el número angular L que ustedes habrán visto cuando estudian, no sé, el átomo de hidrógeno o sistemas más complicados. Después cuerpo rígido no sé, no creo que estudien, no se me ocurre que estudien, pero van a ver algunas cosas que van a necesitar en física 2, cuando estudien electromagnetismo. Algunas de las ideas que vimos acá
las van a usar, sobre todo ideas de torque y de trabajo realizado por un torque. Bueno, ¿qué hora es ahora? 11:15. Es un buen momento para hacer una pausa y vamos a empezar con dinámica de fluidos, hidrostática y dinámica de fluidos. ¿Ok? Hacemos una pausa, son 11:15, retomamos 11:30. ¿Ok? Buenísimo. Listo.
Bueno, vamos a seguir. Vamos a empezar con el último tema del curso, que es un pequeño paseo por la mecánica de fluidos. Bueno, ¿están ahí? Sí, profe. No está compartiendo pantalla, por Ah, así sí, decirlo. gracias. Y hoy puede mandar el PDF que vimos anteriormente. Sí, el de sólido lo mandó Buenísimo. a la tarde. Bueno, entonces hoy vamos a ver empezamos con otro tema. Comparte en común con el tema anterior, que vamos a estudiar un sistema de muchas partículas, pero es completamente distinto. Ustedes saben que una misma sustancia, o sea, cuando yo digo la misma química, o sea, la misma composición química, puede presentar distintas propiedades físicas. Propiedades físicas son muy distintas dependiendo de factores tales como la temperatura, la presión, la densidad, campos externos, campos electromagnéticos externos, concentraciones relativas, etc. O sea, la misma sustancia en cuanto a la química, cuando la estudio en un sistema macroscópico, puede presentar propiedades físicas muy distintas. Cuando pasa eso, nosotros decimos que estamos ante presencia de distintas fases, la palabra que uso es esa, fases de la materia. El ejemplo más sencillo es el ejemplo de un sólido, una sustancia que se puede presentar en estado sólido, líquido o gaseoso, dependiendo, por ejemplo, de la presión y la temperatura. Un sólido tiene ya vimos lo que es un sólido ideal, pero un sólido en el sentido más pragmático de la palabra, es una sustancia que, digamos, tiene un volumen definido, y no se deforma fácilmente, y las distancias entre las partículas se mantiene fija. Un líquido tiene también un volumen definido, pero las partículas se están moviendo, ¿no? La distancia entre dos partículas de un fluido varía con el tiempo, incluso cuando el fluido macroscópicamente está en equilibrio. Las partículas se mueven, y bueno, un líquido fluye, o sea, las partes de un fluido se pueden mover fácilmente unas respecto de las otras. Y un gas, en una primera aproximación, ni siquiera tiene un volumen definido. El gas una masa de gas va a ocupar el volumen en que lo pongamos, pero no tiene un volumen de por sí definido. Acá estamos en presencia de una misma, por ejemplo, podría ser agua esto. A muy bajas temperaturas se presenta las propiedades de un sólido, a temperaturas un poco más altas presenta las propiedades de un líquido, y a temperaturas un poco más altas todavía presenta las propiedades de un gas. Al conjunto de líquido y gas los llamamos en general fluidos, y para contraponerlo al sólido. Estas no son las únicas fases de la materia. Tampoco hay una sola fase sólida. Ustedes van a aprender cuando estudien en más detalle
cristalografía, por ejemplo, que hay sustancias que presentan distintas fases sólidas. En las fases sólidas, en muchas sustancias químicas, los sólidos se presentan en estructuras cristalinas. Las estructuras cristalinas están caracterizadas por tener altos grados de simetría. Los átomos se ordenan en forma periódica y muy simétrica, y las propiedades de simetría de una fase de un sólido pueden cambiar. O sea, el objeto puede ser sólido y puede presentar una fase, por ejemplo, puede estar en una fase tetragonal o una fase hexagonal, o puede presentar distintas fases sólidas. De la misma manera puede presentar distintas fases líquidas. Dentro de la fase líquida se pueden presentar transiciones de fase. Siempre una transición de fase, o sea, cuando estamos en presencia de una transición de fase, o sea, cuando el elemento cambia las propiedades físicas, hay alguna propiedad física que cambia en forma abrupta. Pero bueno, nosotros vamos a estudiar algo ahora sobre la dinámica de la estática y la dinámica de fluidos. Cosas muy básicas, porque el tema en general de fluidos es un tema de por sí bastante complicado. Es más, tiene un montón de temas abiertos y es un tema de investigación actual muy importante. Nosotros vamos a estudiar las cosas más básicas. Una de las cosas que caracteriza a un fluido, cuando nosotros creemos que es un fluido, en realidad lo que una de las propiedades físicas para caracterizar un fluido es la presión. La presión se define, la presión sobre un objeto se define como la fuerza que se aplica sobre una determinada área dividido el área. El concepto de presión es fuerza dividido área. En realidad estamos hablando, si tenemos una superficie, de la fuerza perpendicular a la superficie, por eso está la N, es de normal, dividido el área de la superficie. La presión tiene entonces, es una cantidad derivada, porque es fuerza dividido área. Se mide en unidades de fuerza, que es el Newton, dividido área, que es metro cuadrado. Si ustedes quisieran, por ejemplo, esto es una cosa, no se mide así la presión, pero si lo quisieran imaginar de una manera así, media simple, si yo quisiera medir la presión en un fluido, podría armarme un dispositivo así, una cajita hermética con una tapa atada a un resorte. Entonces yo lo sumerjo en un fluido y el fluido va a ejercer una fuerza sobre la tapa y como resultado de esa fuerza el resorte se va a comprimir. Entonces yo podría leer cuánto se comprime el resorte. De leer cuánto se comprime el resorte sé cuánto es la fuerza. Si conozco el área, puedo calcular la presión. ¿Okay? Esa sería una manera. La presión después vamos a ver que no se mide así, pero esa sería una manera fácil de imaginarse qué quiere decir la presión. Es decir, cuánto el fluido aprieta una superficie, y cuánto la aprieta yo la podría calcular si yo a esa superficie le pego un resorte y veo cuánto se comprime el resorte. ¿Okay? Entonces la presión se mide en unidades de Newton sobre metro cuadrado, y esa unidad se llama Pascal, en honor a un señor que estudió muchas de estas cosas. El Pascal es la unidad de presión en el Sistema Internacional de Medidas. El Pascal, como yo le decía, es una unidad de presión en el sistema unidad de medidas, pero no es la única.
y se usa otras unidades, y acá está la equivalencia. Esta parte no la miren, miren esto. Un pascal es equivalente a... bueno, no, está la atmósfera, es una unidad de presión. La atmósfera se refiere a la presión que la atmósfera, que es un fluido, ejerce sobre un objeto en la superficie, típicamente en la superficie de la Tierra. Esta sería la presión atmosférica normal, son 101.325 pascales. El bar, que es otra unidad de medida de presión, equivale a 100.000 pascales. El Torricelli o los milímetros de mercurio es otra presión, otra unidad de presión. Y el PSI, que es pound sobre square inch, que es la unidad de presión en el sistema imperial inglés, es otra medida de presión. El PSI lo van a ver, no sé si alguno de ustedes tiene bicicleta, pero si se fijan, a veces la presión de la bicicleta viene expresada en PSI. El pascal es la unidad, la unidad internacional, pero a veces es una unidad que ustedes van a ver en química y en termodinámica, que muchas veces se usa como referencia a la presión atmosférica. O el bar, que es otra unidad que se usa mucho. Esta es una unidad que ya casi prácticamente quedó en desuso. En el único uso práctico que se le da hoy, me parece que tiene que ver, lo vamos a ver después, cuando se toma la presión, cuando van al médico, se la dan en milímetros de mercurio. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Pero bueno, son unidades de presión, y como todas unidades, existen tablas de conversión que están en todos los libros y la pueden consultar. Otra característica de los fluidos, o sea, los fluidos, otra cantidad para caracterizar los fluidos, es la densidad. La densidad es la masa dividido el volumen. Es una cantidad importante para describir a los fluidos. Es masa por unidad de volumen. No es peso por unidad de volumen, sino es masa por unidad de volumen. Entonces se mide en kilogramos sobre metros cúbicos. Entre los fluidos, los fluidos engloban a los líquidos y a los gases. Los líquidos son mucho más densos que los gases, y a su vez los sólidos son mucho más densos que los líquidos en general. La densidad de los gases es muy pequeña comparada con lo de los líquidos y sólidos. Acá hay una tabla de densidades. Por ejemplo, la densidad del aire es 1.29 kilogramos sobre metro cúbico. Eso quiere decir que un metro cúbico de aire pesa 1 kilo. Así que pueden calcular cuánto pesa el aire que hay en una habitación. Una habitación tiene, no sé, puede tener una habitación pequeña, tiene del orden de 32 metros cúbicos. Pensando en una habitación de 4x4 por 2 de altura. Eso es lo que pesa el aire en una habitación. Esta es la densidad del aluminio, fíjense, es muchísimo más. O sea, una habitación llena de aluminio pesaría muchísimo más que de aire. Acá tenemos, no sé, otros metales, cobre. Acá tenemos un líquido, otro caso que es el del líquido. Es el alcohol, el del agua. El del agua pura está calculado para que sea 1. Ustedes dirán, ¿cómo es que el agua tiene densidad de 1 kilo sobre metro cúbico?
Pero en realidad la razón tiene que ver con que cuando se inventó el kilogramo, se inventó el kilogramo como unidad de medida, allá, vaya a saber cuándo, fue antes de la Revolución Francesa o por ahí, la unidad el kilo se pensó para que precisamente 1 litro de agua pesara 1 kilo. Entonces, por eso la densidad del agua es 1. Después se creó un patrón de un metal que pesara 1 kilo, pero justo se eligió el peso de ese patrón para que el agua tuviera una densidad de 1. Así que el agua tiene una densidad de 1 kilo bueno, acá son 1 metro cúbico, pesa 1000 kilos, pero 1 litro pesa 1 kilo, ¿no? El alcohol es más liviano que el agua. Acá hay otras sustancias, acá son otros metales, hierro, mercurio, acá el agua de mar, que es un poquito más pesada, más densa que el agua pura. Acá tenemos otros metales. ¿Okay? El hielo tiene una anomalía respecto al... Tiene una propiedad poco común. En general, las sustancias en su estado sólido son más densas que en su estado líquido. O sea, si ustedes tienen, no sé, cualquier sustancia, qué sé yo, plomo, en estado sólido es más denso que en estado líquido. El hielo, el agua es una excepción. El hielo es menos denso en el estado sólido que en el estado líquido. El agua, perdón, es menos denso en el estado líquido que en el estado sólido. Y eso es la razón por la cual el hielo flota, a diferencia de las otras sustancias. Es una cosa muy particular del agua. Bueno. La presión si yo tengo vamos a estudiar un poquito de hidrostática. Hidrostática es estudiar un fluido en movimiento, que no se mueve, por eso se llama hidrostática. Y una de las propiedades más interesantes de la hidrostática es la variación de la presión con la profundidad. O sea, si ustedes tienen un líquido, la presión en el líquido va a variar con la profundidad. ¿Ok? Y eso es muy fácil de deducir. Si ustedes tienen un líquido, acá deberías tener, si está en equilibrio, la superficie debería estar plana, no sé por qué está dibujada así, es un dibujo que saqué de algún lado, pero la superficie del líquido debería ser plana, horizontal. Entonces, la dependencia de la presión con la altura es fácil de deducir de la siguiente manera. Ustedes imagínense que tienen un sector de líquido, que por simplicidad lo vamos a tomar como si fuera este cuadrado, en realidad es un cubo, ¿no? No estoy viendo estoy viendo nada más que la parte del frente. Este es un cubo, o un paralelepípedo de agua, y si estamos suponiendo que el sistema está en equilibrio, quiere decir que las fuerzas totales sobre este segmento que está pintado de celeste un poquito más oscuro, las fuerzas totales tienen que ser 0. ¿Ok? Pero entonces acá es obvio que el líquido este de arriba está ejerciendo una fuerza hacia abajo, porque está apoyado sobre este elemento de líquido, está ejerciendo una fuerza hacia abajo, y necesariamente para que eso esté compensado quiere decir que el líquido abajo está ejerciendo una fuerza para arriba en este porción de líquido, que tienen estas fuerzas, la resultante de estas dos fuerzas tiene que compensar el peso de este líquido que está encerrado en este cubo, ¿no? Entonces, si yo planteo las ecuaciones para este cubo, tengo la fuerza
que el líquido de arriba le ejerce hacia abajo. La fuerza que, bueno, a ver, esperen, porque acá estoy eligiendo un sistema de ejes que va con la I para arriba, así que acá tengo el peso, que va para abajo, acá tengo la presión esta, que la empuja para abajo, que es P0 por A, y acá tengo la presión en la parte inferior de la cara, que es P por A, que va para arriba. Y si este sistema está en equilibrio, entonces la sumatoria de todas estas fuerzas tiene que ser 0. La fuerza es como como la presión es fuerza sobre área, la fuerza es la presión por el área, ¿no? Entonces por eso acá tengo P por A, que es la fuerza está para arriba, P0 por A, que es la fuerza para abajo, y el peso, que lo escribo como G, y en vez de escribir la masa, en vez de escribir masa, escribo la densidad por el volumen, y el volumen de este bicho que está acá es el área, que no estamos viendo porque es el área de las tapas, por la altura esta del cubo este. ¿Ok? Entonces la ecuación de equilibrio me queda esta que está acá, P por A menos P0 por A menos ρ por G por A por H igual a 0. Puedo simplificar el área de todos lados y me queda que la presión, en el punto este que está acá, es la presión que está acá más ρ por G por H. ¿Ok? Esta es la relación que explica cómo varía la presión en cualquier punto de fluido, y que vemos que solamente depende de la altura. O sea, estamos en un fluido en presencia de un campo gravitatorio G, ¿no? O sea, las diferencias de presión en un punto y en otro punto del fluido se deben a la gravitación, porque esas fuerzas, esa variación de presión es la que compensa el peso del fluido. Porque estamos suponiendo que nada se mueve. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en el mar, podríamos tomar como referencia la superficie del mar. En la superficie del mar la presión es la presión atmosférica, P0 sería la presión atmosférica, y a medida que me introduzco, me sumerjo en el mar, la variación de la presión va a estar dada por esta fórmula. Ρ sería la densidad del agua salada, G la aceleración de la gravedad, y H es la profundidad. Y esto me daría la forma en que varía la presión con la profundidad. Bueno, acá ven, hay una tablita donde pone la relación de la presión con la profundidad marina. O sea, si estamos en el nivel del mar, la presión es una atmósfera. Ya a 10 metros sobre el nivel, bajo el nivel del mar, son 2 atmósferas, se hace el doble, a 10 metros. A 20 metros ya son 3 atmósferas, y bueno, no sé, a 150 metros son 16 atmósferas. O sea, la presión varía, y varía bastante, es bastante apreciable la variación de la presión. O sea, cuanto más denso sea el líquido, mayor va a ser la variación de la presión con respecto a la profundidad. El agua no es un líquido súper denso, pero cuando lo comparamos con el aire, que es la presión atmosférica que nosotros sentimos la presión en la superficie terrestre, sentimos una presión atmosférica que tiene que ver con el aire que hay en la atmósfera. Una vez que nos sumergimos en el mar, como el agua es mucho más densa que el agua, la variación de la presión, a medida que nos sumergimos en el mar, aumenta en forma bastante drástica comparado a la variación de la presión si yo me muevo en altura en el aire, ¿no? O sea, en el aire va a ser al revés. Cuanto más alto esté, menor va a ser la presión. Pero la variación de la presión en el aire no es tan drástica como la variación de la presión en el agua.
La variación de la presión con la profundidad es importante, porque bueno, una presión atmosférica, si yo tengo una presión, si yo someto a un objeto, imagínense una caja de hierro, ¿ok? Vacía. Si yo hago o vacía o llena de aire, ¿no? Si yo sumerjo una caja de hierro en el mar y la caja de hierro está llena de aire, sobre la estructura de hierro va a haber una fuerza neta, porque desde el interior la presión de aire hace una fuerza que será proporcional a la presión del aire por el área de la caja. Pero del exterior hay una fuerza neta que tiene que ver con la presión en la que está sumergido por el área. Si yo lo sumerjo mucho, la presión es muy grande y la fuerza neta es tan grande que me aplasta la caja de hierro. ¿Ok? Bueno, eso es lo que le pasa a un submarino si se sumerge demasiado más allá de la profundidad de funcionamiento. La profundidad de funcionamiento viene dada por la ¿cómo se llama? Por la solidez de la estructura metálica. Si la estructura metálica está bien hecha, puede soportar fuerzas de manera que no colapse. Pero eventualmente, si yo sumerjo mucho, va a llegar un momento que ninguna estructura metálica va a soportar la diferencia de presión y va a colapsar. ¿Ok? Porque obviamente la presión adentro del submarino tiene que ser la presión atmosférica para que la gente pueda vivir en condiciones normales. Entonces, ahí lo que compensa la diferencia de presiones es la rigidez de la estructura metálica. También, si uno se sumerge en el mar, las presiones altas dificultan todo el proceso de la respiración y la circulación de la sangre, y en realidad un ser humano puede sumergirse bastante poco sin tener problemas de salud. Para que tengan una idea, las profundidades más grandes que puede tener un océano, creo que algunas fosas tienen hasta 10.000 metros de profundidad. Pueden calcular cuál es la presión a 10.000 metros de profundidad. Y, bueno, ustedes no son biólogos, pero preguntarse cómo hacen ciertos bichos, para vivir a profundidades tan bajas. No estoy diciendo que vivan bichos en esas fosas, pero hay bichos que viven a profundidades bastante altas y bueno, tienen que tener todo un sistema que pueda compensar diferencias de presión. Bueno, una aplicación muy trivial de esto que estuvimos viendo es lo que se llama la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es un dispositivo muy sencillo, es parecido en cierto sentido como objeto al de la palanca, nada más que acá interviene un líquido. Ustedes imagínense que tengan un líquido en un recipiente de esta manera, de manera que esta área sea distinta que esta área que está acá. Y el principio de Pascal, eso que acabamos de ver, dice esencialmente que la presión en un líquido se transmite de forma uniforme, y solo depende de las diferencias de profundidad. Entonces,
supongamos por un momento entonces que yo acá hago una fuerza sobre esta parte que está acá, ¿sí? Obviamente, si yo empujo acá, esto va a subir, ¿ok? Pero lo que es uniforme, acá, suponiendo que estas diferencias de altura sean despreciables, o sea que no hay mucha diferencia de altura, esencialmente la presión, si estas dimensiones, la altura no es muy grande, puedo pensar que la presión es uniforme en todo el sistema. Entonces, si yo hago una fuerza acá, eso va a cambiar la presión, y esa presión va a producir una fuerza para arriba a que está acá. O sea, si la presión acá es igual que la presión acá, lo que quiere decir que la presión es la misma, pero las fuerzas no son la misma. Porque la presión acá es la fuerza dividido la superficie S1, y la fuerza acá es la fuerza 2 dividido S2. Entonces, lo que van a ver es que la fuerza acá es mucho mayor, y como yo están taladrando acá al lado, bueno, como la fuerza acá, la presión es la misma, pero la fuerza es distinta, y entonces yo puedo hacer una fuerza pequeña acá que se traduce en una gran fuerza acá. Entonces, además puedo calcular cuánto por cada centímetro que yo bajo acá, cuánto sube acá. Y el sistema es bastante parecido al de la palanca, porque yo haciendo una fuerza pequeña acá, puedo lograr una gran fuerza acá. Entonces yo, haciendo una pequeña fuerza, yo acá puedo poner un auto, que pesa un montón, y yo, haciendo una pequeña fuerza acá, puedo hacer una gran fuerza acá para levantar el auto. Obviamente, como la energía no se inventa, el desplazamiento que yo voy a tener que hacer acá va a ser mayor que el desplazamiento que se produce acá. Pero de todas maneras yo logro mover aplicando una fuerza menor, es decir, realizando una potencia menor, puedo levantar un objeto. Por eso, esto se llama una prensa hidráulica, que usando un líquido puedo aprovechar el principio de la aerostática para hacer un objeto que es un multiplicador de fuerzas. Obviamente la energía se conserva, así que el precio que tengo que pagar por tener una fuerza acá mayor es que para moverlo yo voy a tener que desplazar acá una cantidad más grande de lo que se levanta acá. Pero la fuerza que voy a tener por unidad de tiempo es menor. Bueno, acá está hecho el ejemplo, y esto es el dispositivo que se usa habitualmente en un taller para levantar un auto, o... No, yo no tengo auto, ¿no? Pero este es el dispositivo que se utiliza para levantar objetos pesados. Bueno, otra aplicación, y acá vamos a ver lo de los milímetros de mercurio, fue así como el señor Torricelli, que vivía ya por 1600, a principios, en la primera mitad del 1600, determinó la presión atmosférica. El señor Torricelli lo que agarró un mercurio líquido. El mercurio a presión y temperatura normal está en estado líquido, y agarró una pipeta, agarró un frasco lleno de mercurio,
y introdujo mercurio en la pipeta y la dio vuelta e introdujo esta pipeta adentro de este recipiente lleno de mercurio. Y entonces se le formó un vacío arriba, o sea, la nada, o sea, el mercurio bajó acá y se formó un vacío acá. Y entonces, aplicando lo que sabemos de Pascal, sabemos que como la presión solo depende de la altura, la presión en este punto del líquido tiene que ser la misma presión que en este punto del líquido. La presión en este punto del líquido, si esto está puesto en la atmósfera, es la presión atmosférica. Y la presión en este punto del líquido, si yo la calculo pensando en la fórmula de Pascal, tiene que ser la presión en este punto más ρ por G por H. O sea, la presión en este punto A va a ser la presión del mercurio por la gravedad por la altura de esta columna de mercurio, porque acá la presión es 0 porque hay vacío. ¿Ok? Entonces, la presión A tiene que ser igual a la presión B. Entonces, yo puedo medir la presión atmosférica midiendo la altura, suponiendo que conozco la densidad del mercurio, cosa que Torricelli conocía, midiendo la altura de la columna de mercurio. ¿Ok? Si yo hago eso en un día normal, lo que se llama un día de presión normal, encuentro que la altura son 76 centímetros, o 760 milímetros. Así fue. Bueno, acá hay que poner la densidad del mercurio, que creo que la había puesto acá. A ver si está como dato acá, donde está el mercurio. Esta es la densidad del mercurio. Fíjense, la densidad del mercurio es 13,6 por 10 a la 3. Es 13 veces más grande que la densidad del agua pura. ¿Ok? Entonces, midiendo esa altura, este señor Torricelli pudo determinar cuál es la presión atmosférica. Obviamente, si esto lo hace otro día, donde la presión atmosférica cambia, va a encontrar que la altura cambia. Entonces, él puede decir, bueno, la presión hoy es 766 milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio, puede ser 761, 759, y así va registrando las variaciones de la presión atmosférica. Antiguamente la presión atmosférica se medía en milímetros de mercurio. ¿Okay? Y con este dispositivo, que bueno, ya no se usa más, pero es el dispositivo más primitivo, no sé si es el más sencillo, es el más primitivo, para medir la presión atmosférica. ¿Ok? De acá vienen las unidades de presión atmosférica en milímetros de mercurio. Por eso, una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio, que es lo que hemos visto en esta tabla acá. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? También acá se entiende, se entiende por qué Torricelli usó mercurio para hacer este experimento y no usó agua. ¿Cuál hubiera sido la altura del agua si en vez de usar mercurio hubiera usado agua acá? Es una pregunta. La densidad es menor, entonces tiene que ser mucho mayor la altura. Claro, si la densidad es menor, tiene que ser, como la densidad del agua es 13 veces menor, la altura tendría que ser 13 veces mayor. Hubiera sido prácticamente, no sé, 8 metros. Impracticable, o sea, tenía que haber tenido una pipeta de 8 metros para poder medir eso. Torricelli usó el mercurio porque el mercurio es uno de los líquidos más densos a presión y temperatura normal. ¿Okay? Por eso el mercurio es denso en condiciones de presión y temperatura normal. Es un líquido denso. ¿Okay?
no es que sea el material más denso, porque hay materiales más densos que el mercurio, pero tiene que estar en estado líquido para poder hacer esto, ¿no? A temperatura normal. Así que bueno, así se mide la presión atmosférica, así se medía originalmente la presión atmosférica. Bueno, la otra manera de medir presión es a través de lo que se llama un manómetro de tubo abierto. Supónganse que ustedes quieren medir la presión de un gas que está acá, ¿sí? Entonces lo que hacen es conectar un tubito donde hay un líquido, y ese tubo está abierto a la presión atmosférica, por ejemplo, a la atmósfera, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que ustedes conectan el tubo a este lugar donde está esta pipeta, donde está el gas cuya presión ustedes quieren medir, y usando lo que vimos, ustedes saben que la presión en un líquido solo depende de la altura. Este punto está a la misma altura que este, así que la presión en este punto, que va a ser la presión del gas, es la misma que la presión esta que está acá, y esta presión también la puedo calcular diciendo que es la presión acá más ρ por G por H, donde H es la altura esta que está acá. Así que midiendo la altura de la columna esta de líquido, yo puedo calcular cuál es la presión de este gas que está acá. Y esto es un manómetro muy sencillo. No sé si alguno de ustedes tuvo la desgracia que le cortaran el gas en la casa. ¿Tuvieron la desgracia o no? ¿Cómo? No escuché bien, perdón. Si alguno tuvo la desgracia de que le cortaran el gas en la casa. ¿O cómo hace un gasista para saber si hay pérdidas en una cañería de gas en una casa? No mojaba alrededor de las cañerías y sería... Sí, pero eso si vivís en un 10º piso y tiene que mojar, no sé. es medio poco complicado, ¿no? Para saber si una cañería tiene pérdida, lo que hace un gasista es lo que llaman la prueba manométrica, y que se las cobran una fortuna, pero es muy sencilla. La prueba manométrica es usar un manómetro, que es esto, es un tubito, un tubito de plástico, de goma, donde hay agua, y acá hay una escala graduada, donde hay centímetros, ¿ok? Para poder medir esta H que está acá. Entonces, esto representa la cañería de la casa de ustedes. O sea, en realidad, todo este esquema, lo que hace primero es ir al medidor, que es donde empieza la cañería, y acá, esto es una cañería que va por 5.000 lugares, por todos los pisos, por todos los lugares. Entonces, cierra todas las válvulas, ¿ok? Y sopla, o sea, si la cañería está abierta al aire, la presión, todo el aire está, todavía el gas natural no está conectado, ¿no? Si la cañería está abierta, hasta que enchufa el manómetro, la presión adentro es la presión del aire, es la presión atmosférica. Entonces lo que hace es sopla o inyecta aire. En realidad basta con soplar, porque basta una poca cantidad de inyectar aire. Cuando inyecta el aire, por la ecuación de los gases ideales, al inyectar aire aumenta la presión en la cañería, ¿ok? Al aumentar el volumen de aire, aumenta la presión, ¿ok? Entonces, y inmediatamente conecta el manómetro. Entonces, como la presión es mayor que la presión atmosférica, adentro de la cañería, acá va a haber una determinada altura, ¿sí?
Si no hay pérdidas de gas, si no hay pérdidas en la cañería, el volumen de gas adentro de la cañería se mantiene constante, la presión se mantiene constante y esta altura se mantiene constante. Si la cañería está pinchada en algún lado, el volumen del aire inyectado se va a escapar, entonces la presión va a ir disminuyendo y esta columna va a ir disminuyendo hasta que se iguale a esta altura que está acá, o sea, hasta que la altura se agache, porque en ese momento la presión en la cañería va a ser igual a la presión atmosférica. ¿Okay? Siendo esta prueba de hermeticidad se llama, se hace con un manómetro, uno puede saber si en una cañería hay una pérdida de gas. ¿Ok? Bueno. Como decíamos, en el aspecto más sencillo, podemos tener un sólido, un líquido y un gas. ¿Cuál es la diferencia principal entre un líquido y un gas? Es que supónganse que ustedes pongan un líquido dentro de una jeringa y tapan el otro extremo de la jeringa. Si yo hago una fuerza sobre el líquido, si hago una fuerza sobre el líquido, esencialmente el émbolo este no se va a mover. Mientras que si yo lo hago sobre un gas, el volumen va a cambiar. Es decir, los líquidos soportan fácilmente una compresión, o sea, y no se deforman, mientras que los gases son muy compresibles. Apenas yo los aprieto, me cambia el volumen. ¿Okay? Esa es la principal diferencia, así macroscópica, entre un líquido y un gas. Entonces, un líquido ideal es incompresible, mientras que un gas es altamente compresible. Obviamente no todos los gases se comprimen de la misma manera, ni todos los líquidos soportan bien la compresión, pero a grandes rasgos esa es la principal diferencia entre un líquido y un gas. Bueno, vamos a ver ¿cómo es? No, bueno, vamos a dejar esto para... esperen, a ver. Vamos a ver ahora la película y vamos a ver la física después. Todavía nos quedan unos minutitos. Uno de los principales resultados de la hidrostática es lo que se llama el principio de Arquímedes, que establece, que tiene que ver con el principio de flotación. Hay toda una... hay toda una historia sobre cómo Arquímedes descubrió este principio, que no se sabe si es realmente verdadero o no, pero al menos es divertida, que está contada en esta película que vemos. Entonces vamos a ver la película y la clase que viene tratamos de entender de un punto de vista moderno cuáles son las causas o la explicación del principio de Arquímedes, que vivía en Sicilia unos cuantos años, miren, antes de Cristo, y ya estaba entendiendo un montón de cosas de física. Vamos, la película está en inglés, pero bueno, yo se las voy traduciendo. ¿Escuchan el sonido o no? Se escucha un poco bajo, pero bueno. Espera un cachito. And the great Archimedes, already famous during his life. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, ahora sí. Okay.
And the great Archimedes, already famous during his lifetime for his scientific ingenuity. Archimedes' reputation won him a very special assignment. He had to discover whether a royal crown was made of pure gold or had been alloyed with some cheaper metal. Bueno, acá cuenta, cuenta que Arquímedes ya era famoso en su pueblo, que era Siracusa, en Sicilia. Ya parece un inventor muy ingenioso, y como ya era famoso, el rey, que ahora vamos a ver del momento, le asigna una tarea, que es descubrir si una corona que le habían dado era de oro, o si tenía una aleación. Ese es el problema típico. Ustedes tienen una joya y quieren saber si realmente es oro o está mezclado en una aleación con un metal más barato que sea trucho, ¿ok? Y entonces le piden que piense de algún mecanismo para saber si la corona era de oro o no. It was a challenging task, as the precious crown could not be damaged in any way. Bueno, y acá aparece una cosa interesante, porque dice, bueno, es un problema difícil, porque el punto es que el objeto a estudiar no podía ser dañado, ¿sí? Y esto es un caso emblemático de cuando uno tiene que hacer un experimento que no quiere, o puede o no, hay experimentos en que uno no quiere dañar o destruir la muestra. Hay casos en que no importa, porque la muestra es fácilmente reemplazable y el experimento le hago pelota a la muestra y no me importa. Pero hay ciertos casos en el que yo tengo que hacer el experimento y no alterar la muestra, o después del experimento la muestra tiene que estar intacta. Entonces, este es un ejemplo en el que el tipo tiene que hacer un experimento sin ser destructor, donde el elemento a estudiar no puede ser dañado. ¿Okay? The idea that saved Archimedes came to him in the bath. The tub was full, and when he got in, it began to overflow. Archimedes realized that the volume of the water that had overflowed corresponded approximately to the volume of his own body. Entonces, dice que Special assignment. vamos a ver cuando ya se metió en la bañera. Bueno, dice que la idea se le ocurre cuando se estaba tomando un baño y se sumerge y se cae agua de la bañera. Entonces ahí se dio cuenta que al sumergirse su cuerpo desplazaba agua en un volumen que era proporcional a su cuerpo. The tub was full, and when he got in, it began to overflow. Archimedes realized that the volume of the water that had overflowed corresponded approximately to the volume of his own body. He concluded that the volume of bodies, and even their density, could be calculated by the volume of water they displaced. Dice que ahí se dio cuenta que el volumen de un cuerpo podría ser, y ahora vamos a ver por qué, podría ser calculando el volumen del líquido que se desplaza. Y ahora vamos a ver por qué eso es importante.
He realized that he could use the water method to determine mathematically whether or not the crown was of pure gold. He observed that an object with a density lower than that of water displaced more liquid than an object with a higher density. Entonces se dio cuenta que esa misma idea la puede usar para determinar, para resolver el problema de la corona. Comparison only worked, however, if the two objects were of the same weight. Y se dio cuenta que si dos objetos tenían el mismo peso, pero distintas densidades, entonces desplazaban distinta cantidad de volumen. ¿Okay? Entonces, basado en esa idea, se dio cuenta que iba a poder determinar si la corona era de oro o estaba mezclada con otro metal. It is said that Archimedes was so delighted by his discovery that he cried, "Eureka! I found it," and ran out naked into the... Bueno, bueno, lo que se cuenta es que bueno, cuando se dio cuenta se entusiasmó y salió corriendo desnudo diciendo "Eureka, Eureka", que es, quiere decir lo encontré, ¿no? O sea, me di cuenta cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál es el problema en el problema de Arquímedes? Es que él tenía una corona, ¿sí? Primero que no podía destruirse la corona, o sea, tenía que ser lo que se llama un estudio no invasivo. Y el problema principal ahí era determinar el volumen de la corona. Porque si la corona hubiera sido un cuadrado o un cubo, el volumen ya en esa época se sabía calcular, era lado por lado por lado. Pero la corona era altamente irregular y calcular el volumen de algo altamente irregular es un problema matemático para nada sencillo. El peso, por el contrario, es bastante fácil de determinar porque uno lo puede comparar, o sea, los pesos se pueden medir en forma comparativa, teniendo pesitas, con una balanza, que ya también se sabía. Así que el peso no era el problema, o sea, el peso o la masa no era un problema, sino el problema principal era la determinación del volumen. Y ahí se dio cuenta que entonces un objeto sumergido en un líquido desplaza un volumen, y a partir de ahí formuló su principio de flotación, que lo vamos a enunciar la clase que viene, y logró determinar la densidad de la corona y determinar si la corona estaba hecha de ¿cómo se llama?, de oro o no. O sea, los problemas por los cuales la corona puede ser falsa, puede ser o porque era hueca, por ejemplo, que eso se podría haber dado cuenta rompiéndola para ver si era hueca, o si estaba mezclada con otro metal, o sea, si era una aleación de, no sé, de oro y plata, o de oro con un metal más barato. Entonces vamos a ver la clase que viene cómo se deduce el principio de Arquímedes, que tiene que ver con la fuerza de flotación, y cómo eso determina cuándo un objeto flota o no flota en un líquido. ¿Ok? Bueno, entonces cortamos acá. ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, esta parte es fácil, la parte de lo que vamos a ver de hidrostática y de dinámica es muy fácil. Yo calculo que el martes que viene o el miércoles a más tardar vamos a terminar con los temas que vamos a tratar. ¿Ok? Que es esto, hidrostática e hidrodinámica. Después el parcial, a ver, voy a parar de
Compartir. Ya no están viendo la presentación, ¿no? No. No, sí. No, ahora no. El parcial es... Es el 12 de marzo. es el 12, que, a ver cuándo... el 12 de Cae marzo viernes. es el viernes de la otra semana, ¿no? Claro. Ok. Entonces, mi idea sería que podamos repasar tanto el viernes como el lunes y el martes. Perdón. Yo creo que vamos a poder empezar el repaso ya el jueves que viene. ¿Ok? El jueves que viene ya vamos a empezar a repasar. Y lo que probablemente hagamos es repasar los temas más difíciles, ¿no? Que es cuerpo rígido, y tal vez poder hacer más ejemplos resueltos agarremos ejemplos que están resueltos en los libros y los miremos juntos para ver cómo se resuelven. ¿Ok? Y el parcial entonces sería, ¿es un viernes, dijimos? Sí. Hello. Sí, el viernes que viene, no, el otro. El otro. Ok. Después hacemos una grilla para determinar los horarios. ¿Ok? Listo. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta sobre física o sobre la organización de la materia? ¿No? No, ya no. Bueno, listo, entonces los dejo. Listo. Buen fin de semana. Después les mando lo de cuerpo rígido. Dale, gracias, profe, nos vemos. Chao, chao.